Hola a todos, hoy es martes 8 de septiembre del 2020, mi nombre es Raúl Arenas y esto es la entrevista en la editorial del Libre Pensador. Como siempre me reporto desde mi tierra natal de Mallorca, pero en esta ocasión no estoy en mi ciudad, en la capital, en Palma, sino que me he venido al municipio de Petra, en el interior de la isla. ¿Por qué? Pues porque se da la casualidad de que, además de ser el municipio de donde es oriundo el protagonista de la entrevista, que ahora os presentaré, de este municipio nació, vivió, quien fundó la misión que hoy es conocida como el Estado norteamericano de California. Os hablo de Fray Junípero Serra, que tengo aquí a mis espaldas. Nos encontramos aquí en Petra, como digo, en el convento de San Bernardino. Por cierto, San Bernardino es también una ciudad del estado de California. Bien, como digo, el protagonista de la entrevista del mes de septiembre es un hombre que, además de ser un profundo español, un hombre muy de su tierra, muy arraigado a su tierra, él es politólogo, es un hombre de políticas. Él es David Gil. ¿Qué David. tal, Raúl? Muy bien, David, gracias por invitarme a venir aquí a Petra. Bienvenido. Agradecer en primer lugar que te hayas querido acercar a un pueblo de lo que es la comarca de Esplà de Mallorca, y como tú bien has dicho, cuna de un mallorquín universal, Junípero Serra, desgraciadamente este verano muy en boga. Así es, así es. Como digo, no es casualidad haber venido aquí a Petra. Junípero Serra, como dice David, ha salido a la palestra este verano, tristemente pues por la continua incomprensible ira del progresismo izquierdista, que se ha dedicado en estos meses atrás a vilipendiar, a crear actos de vandalismo contra las estatuas de Junípero Serra, tanto aquí en España, en Mallorca, como incluso por tierras norteamericanas. La estatua de Junípero Serra de la Plaza San Francisco de Palma de Mallorca estuvo también, como digo, vilipendiada por estos sectores ideológicos asociados pues al progresismo izquierdista, que pues desconocen lo que fue el padre Serra, ¿verdad, David? Cuéntanos, Correcto. tú, siendo de Petra, ¿qué te enseñaron de Fray Junípero Serra? Bueno, como muy bien has dicho al principio, estamos ahora mismo, se podría decir, en un lugar donde todo empezó, porque Junípero Serra, siendo hijo de padres analfabetos, tuvieron la buena intuición, entre comillas, de haberle puesto a estudiar en lo que es este convento, en el colegio que había dentro de este convento de San Bernardino, y de ahí pasó a lo que es Palma, el convento de San Francesc de Palma, y de ahí lo que ya es totalmente conocido, fundador de lo que es, como tú bien has dicho, del estado de California, donde no solo se dedicó a fundar ciudades importantes como Los Ángeles, San Bernardino o el Carmelo, sino que además impulsó la defensa de la población indígena. Lo que pasa que hoy en día la izquierda todo esto no lo quiere ver. Más bien hablan de lo contrario, de que si asesinaban indígenas y demás. Correcto. Yo creo que si hay algo que hicieron, entre comillas, los conquistadores españoles o los evangelizadores españoles, Junípero Serra, uno de ellos, fue lo que se conoce como el mestizaje, cosa que no hicieron las potencias posteriores, Inglaterra, por como ejemplo. Inglaterra o como propios Estados Unidos o Portugal, sí. etcétera, etcétera. En Inglaterra hemos visto cantidad de películas de indios y vaqueros donde pueblos como Cheyenne, Comanche, Cherokee fueron exterminados por el ejército de Inglaterra. Y los pocos que quedan están hacinados en reservas. Reservas, así es. Y bueno, cuando los españoles pues evangelizaron, mestizaron, como bien dices, una población que se convirtió en criolla, que aprendió una lengua y que hoy, por cierto, el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, con más de 500 millones de hablantes. Correctamente. Así es. Bueno, David, esta sección, la entrevista, tiene como objetivo, me gusta enseñar mallorquines que tenéis algún perfil de interés y bueno, tú, por varias razones, me pareces una persona muy interesante. Aparte, hablaremos más adelante, has viajado en el extranjero
Pero, antes que nada, quisiera hablar, como te he presentado como politólogo, hombre de política, tú tienes una cosa que me llamó mucho la atención en una ocasión que estuvimos hablando, en uno de los momentos que hemos compartido juntos, que ayudaste a fundar un partido político, Unión del Pueblo Balear. Cuéntame. Correcto, estamos hablando, fíjate tú, del año 1996, en el que un grupo de, en aquella época diría de ingenuos, tuvimos la fortuna o la valentía de querer montar un partido político muy a semejanza de los partidos regionalistas que existían en otros territorios de la península, bien el Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés, etcétera, etcétera, porque entendíamos que en Baleares no había un partido político que defendiera la singularidad que pudiera tener Baleares como tal. Hablamos de cultura, hablamos de una lengua tradicional como es el mallorquín, etcétera. Si bien posteriormente entendimos que a veces lo que se denomina defender singularidades puede ser, se puede convertir en defender privilegios, y no hay que confundir privilegios con derechos. Entonces creímos en un momento dado, el partido estuvo trabajando hasta 2007, que nuestra problemática no era la singularidad balear, sino que era la defensa de lo español en general, y decidimos integrarnos en proyectos posteriores. Sí, señor. ¿Este partido era de ideología liberal, podemos decirlo? Sí, por supuesto, era un partido de derechas, liberal conservador, que tenía como referencia, pues, por ejemplo, figuras como Lluís Alemany i Pujol, que fue presidente de la Diputación Balear, que fue una persona que formó parte del partido de Antonio Maura en Baleares y que defendía las teorías del balearismo frente a aquellos que defendían el catalanismo de Baleares. Un balearismo que, bueno, para que sepáis los suscriptores del canal, a medida que han ido pasando las décadas, años 80, 90, y ya ni decir ya lo que es el siglo XXI, le comió la tostada el terreno ese catalanismo foráneo que, bueno, que eliminó por completo una cultura muy rica que tiene esta tierra de las Islas Baleares. Muchos, incluso vosotros, os preguntaréis de dónde viene, por ejemplo, la palabra balear. Mira, esto lo voy a hacer, David, a ver si estoy en lo cierto. Venga. ¿Puede ser que venga de bala? De cuando los honderos se defendían de los extranjeros con las ondas. Es una de las hipótesis que se comenta eso, que viene de las balas, del tema de las piedras que se tiraban los niños para el aprendizaje. ¿Cuál es otra hipótesis? Bueno, está luego el tema de Quinto Cecilio Metelo, el balearico. Correcto, que tiene una calle en Palma. Exactamente. La calle de Hacienda. Exactamente. Hay varias denominaciones para Baleares, gimnesias, etcétera, etcétera. Sí. Pues bueno, esto, muchas cosas que los ciudadanos de esta tierra de Baleares se pudieran sentir identificados, porque Baleares es una tierra que mezcla gente de todas partes de España. Por supuesto. Yo mismo, por ejemplo, soy hijo de andaluces y a lo mejor pues con Cataluña no me identifico, pero sí con Baleares, que es mi tierra. Pero claro, si te eliminan esa cultura y te ponen una cultura de fuera, la catalana en este caso, que no es tuya, te la meten encima por la fuerza, pues a lo mejor te crea ese rechazo, ¿no? Por supuesto, yo muchas veces pongo un ejemplo, y es que el hecho de que tú hables una lengua, que equivocadamente o no, considero que no es la nuestra, considero que el catalán es una lengua española, pero muy respetable en Cataluña, y que aquí tenemos el mallorquín o balear con sus diferentes modalidades. Yo siempre pongo el ejemplo de que el hecho de que hables una lengua no significa que tú debas pertenecer a ese país donde se habla esa lengua, porque yo no conozco a ningún asturiano que por el hecho de hablar en castellano me diga tú no eres mallorquín, eres asturiano, ni a ningún riojano que por el hecho de hablar en castellano te diga tú no eres mallorquín, eres riojano, cosa que pasa con el catalanismo. Los políticos cometen el error de utilizar las lenguas para nacionalizar. Exactamente, en vez de como lenguas de comunicación. Hablas de Asturias, por ejemplo, es como ahora quieren imponer el bable. Correcto. Estamos locos, una lengua que la hablan apenas un par de miles de personas. Que no es asturiana, sino leonesa. Efectivamente, de cuando era el reino astur-leonés. Exactamente. Pero bueno, de la misma manera que Cataluña, te cuenta aquí en los colegios, en los libros de texto, que era un imperio y que era la corona
eso es mentira, era la corona aragonesa, fue un Correcto, condado correcto. que absorbió la corona de Aragón. Igual que ponemos el ejemplo de lo que son las provincias vascongadas, Efectivamente. era el señorío de Vizcaya y el reino era el de Navarra, y se permiten el lujo de decir que Navarra forma parte de Vascongadas. Correcto, Navarra fue reino, no Vascongadas. Luego, por ejemplo, Cataluña, la bandera, la señora que tiene Cataluña es la bandera de Aragón. Cataluña sacó antes el Estatuto de Autonomía, le robó la bandera de Aragón, la cual la Comunidad Autónoma de Aragón tuvo que incrustar el escudo en la bandera para diferenciarse de la bandera autonómica de Cataluña. Así es, esa es decir, la realidad. Se apropian de una cultura o crean una cultura propia, incluso tergiversada, y nos la traen encima aquí a nuestra tierra, Islas Baleares, eliminando, tapando la nuestra, y luego encima pues separándonos de España, cuando las Baleares no es que sean islas catalanas, son islas españolas. Exactamente, coincido plenamente. Pues me alegra, David. Te iba a preguntar ahora al hilo de esto, tu profundo amor por España, tus convicciones y tus valores, ¿cuándo se empiezan a forjar en tu persona? Es decir, ¿cómo nace ese patriotismo en ti? Bueno, como bien he dicho, en el año 96 formo parte de un grupo que iniciamos un proyecto, entre comillas, regionalista, la Unión del Pueblo Balear. Si bien antes siempre me había interesado el tema histórico, etcétera, tema cultural, y uno pues va evolucionando y entiende que en actuales situaciones como la que estamos viviendo, lo que necesita España es una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Sí, señor. Eres tú también un ciudadano libre pensador. Exactamente. Este canal tiene este nombre, Editorial y Libre Pensador. David, te he mencionado antes de que tú has vivido en el extranjero. Me gusta conocer mallorquines que, bueno, Mallorca sabemos que es un lugar espectacular para vivir, no obstante, somos conscientes de que no es el ombligo del mundo y hay que conocer otros lugares. Tú eres un mallorquín que has vivido muchos años en el extranjero, en un país quizás desconocido, como es el pequeño país pirenaico de Andorra. Cuéntame. Correcto. ¿Cómo surgió irte a Andorra? Bueno, pues por motivos políticos. El hecho fue que en 2003 tuvimos un altercado en la Plaza de España con motivo de lo que algunos denominan la Diada de Cataluña. Hubo agresiones por en medio. Unos defendíamos... que la hacen el 30 de diciembre solapando. Exactamente, pues tuvimos unos altercados allí y uno decidió, nunca mejor dicho, poner tierra por en medio. Y lo que tenía que convertirse en 4 meses al final fueron cerca de 18 años. Pero es un país muy peculiar, el único coprincipado del mundo, donde uno de los copríncipes actualmente es el presidente de la República francesa y el otro en representación del Vaticano es el obispo de la Seu d'Urgell. ¿Tiene similitudes legales, jurídicas, como por ejemplo el Principado de Mónaco, Andorra con Mónaco? Bueno, también dependiente en cierta manera de Francia. Bueno, yo creo que podemos hablar de que Mónaco sí que ha pertenecido en algún momento dado a la corona francesa y a la República económicamente, incluso institucionalmente. Sin embargo, Andorra es un país que podemos considerar que a lo largo de su historia ha sido independiente siempre, y hay un hecho que hay algunos de lo que llaman la Cataluña Bella que dicen que Andorra es un país catalán. Pues yo puedo dar fe de que no existe ningún partido procatalanista allí. El andorrano se siente andorrano, no se siente catalán. No, para nada, no existe que se habla de idiomas francés, el catalán y francés y español. Es más, yo a veces cuando regresé puse el ejemplo de que hay más libertad para enseñar y aprender español en Andorra que en Baleares, cosa que llega a ser un poco vergonzante, ¿no? Porque allí existen 3 sistemas educativos: el sistema andorrano, el sistema francés y el sistema español. Y el sistema español y los otros 2 sistemas tienen como una de las lenguas habituales el español. Curioso. ¿Estuviste trabajando en la hostelería, verdad? Exactamente. Allí sí hay algo que tenemos los trabajadores mallorquines que aprecian mucho en Andorra, es la experiencia en materia de hostelería que tenemos por evidencias naturales, ¿verdad?
y estuve trabajando, pues entré como un simple camarero y acabé como director de restauración de una de las cadenas más importantes. ¿Y los deportes de nieve, qué tal? ¿Cómo se te dan? Me gusta verlos mucho por televisión. Cualquiera que no te conociera así a bote pronto diría, un hombre que es de Petra, que ha vivido en Andorra, diría que buscas una paz o un sosiego o buscas aislarte de la civilización, de cierta manera, ¿no? Sí, había momentos en los que uno necesitaba esa tranquilidad que muchas veces costaba encontrarla. Y bueno, David, en la actualidad estás trabajando como asesor de la formación política Vox en el Consell Insular de Mallorca. Cuéntanos cuál es tu labor y luego también, ya que la mayoría del público de este canal son mallorquines, ¿para qué sirve esta institución, el Consell Insular de Mallorca? Bueno, como bien he dicho antes, cuando decidimos poner punto y final a una etapa política que fue muy bonita, pero que no era el momento adecuado, pues años más tarde decidimos integrarnos en el movimiento social que representa Vox, ¿verdad? Y actualmente, pues, además de haber sido en su momento presidente del partido, de lo cual me siento muy honrado, y que ahora lidera nuestro compañero y presidente Jorge Campos, pues he iniciado una etapa dentro de lo que son las instituciones. El Consell de Mallorca evidentemente es una de las instituciones más desdibujadas que existen. Si tuviéramos que hablar mal del Consell de Mallorca, tendríamos que decir que es una caja de repartir subvenciones. Pero si al mismo tiempo conocemos qué es realmente el Consell de Mallorca, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de las autonomías, el Consell de Mallorca, igual que los diferentes consells, Menorca e Ibiza, proviene del siglo XIX, de la tradición política de lo que eran las antiguas diputaciones. Las diputaciones provinciales. Exactamente, principios del siglo XIX, 1836 más o menos. Y hasta finales incluso del XX. Exactamente, hasta entrada a la democracia. Exactamente. Por lo tanto, es una institución muy desconocida que los políticos han empleado, los políticos de grupos, formaciones tradicionales, para hacer caja de resonancia de propaganda, y que lamentablemente desde Vox estamos intentando que eso no sea así, haciendo propuestas sociales, pero que cuesta en las actuales circunstancias. Como... Claro, yo como balearo mallorquín tengo a veces la sensación como que, no sé, dices, ¿para qué sirve esta institución? No, pisa competencias de la comunidad autónoma, del gobierno balear, pisa competencias de los municipios, es un poco una sensación. Nosotros estamos a favor de lo que es la descentralización administrativa. Lo que pasa es que eso no tiene que ser sinónimo de una entrega de competencias desmesurada, ¿me entiendes? O sea, evidentemente el Consell de Mallorca tiene que servir para lo que se propuso servir, que es para apoyar a los municipios y de cierta forma poder asesorar a los municipios en materia de urbanismo, etcétera, etcétera. Claro, porque tu partido en su programa siempre ha pedido un país, una nación políticamente centralizada, pero administrativamente descentralizada. Así es. O sea, diríamos que para eso es lo que se daría la función a esta institución pública. Así es. Y bueno, David, para ir concluyendo ya esta entrevista, me gustaría que me dijeras qué anhelos, pues ya eres un hombre maduro, que tienes recorrido, que has viajado, que has tenido trabajos siempre enfocados, por eso te he querido presentar como politólogo, porque me pareces un hombre que ama la política. Yo creo que la política es una actividad que es muy realizadora, si se hace, por supuesto, desde la honestidad y el rigor, como es tu caso y me consta, de los años que te conozco, los 2 años que te he tratado y te he ido conociendo. Pero ¿qué anhelos, qué inquietudes así te quedan por experimentar? Bueno, yo considero que la política es un instrumento para mejorar la sociedad, conseguir anhelos, pues que la gente pues se encuentre en circunstancias mejores en su día a día. Evidentemente, actualmente, como bien he dicho antes, formo parte del grupo político Vox dentro del Consell de Mallorca. Estamos intentando dar forma y buscando fórmulas para que lo que los ciudadanos necesitan nosotros poderlas transmitir dentro de lo que es el propio Consell de Mallorca, y evidentemente a quien no le gustaría
que lo que uno pretende transmitir pues pudiera llegar a más y que los ciudadanos pudieran decir, oye, mira, yo te voté para que tú me solucionaras esos problemas y yo me siento identificado con tu proyecto político. Creo que con eso tendría más que suficiente. ¿Cómo ves España, David? España está muy mal, Raúl. Las actuales circunstancias, hace medio año nadie pensaba que las hubiera tenido que ver en algún momento. Yo, al principio del confinamiento, recordaba lo que les había pasado a nuestros abuelos. Nuestros abuelos tuvieron que ir a una guerra y a nosotros lo único que nos pidieron es que no tuviéramos que salir de nuestras casas. El problema es que Baleares, en las actuales circunstancias, salió en prensa hace unos días, 40% del PIB, ERTE sin cobrar, bancarrota en el turismo balear, un desastre. Esperemos que nuestros actuales gobernantes tengan la capacidad de gestión suficiente como para poner la gestión por delante antes que la ideología y que todos unidos consigamos sacar esta grave situación. Yo espero lo mismo que tú, y si esos gobernantes no dieran más de sí, entonces quedaría ahí el pueblo y agarrarnos a que España, que es un gran país, una gran nación, que decía incluso Otto von Bismarck que si los españoles dejaran un día por fin de pelearse entre ellos, volverían a ser nuevamente la nación más grande de Occidente. Exacto. Porque es increíble, España es una nación que en los últimos siglos, siglo XIX, siglo XX, convulso de guerras, ha habido constituciones porque ha habido guerras, ha habido monarquías, dictaduras, repúblicas, nuevamente dictaduras, nuevamente restauraciones y demás. Ahora nos encontramos, tú, igual que yo, has nacido ya en una monarquía parlamentaria y te sientes, imagino, igual que yo, profundamente monárquico, pero no por capricho, sino porque has vivido, gracias a Dios, en la época de mayor concordia y paz de la historia de nuestra nación, y esa prosperidad, esa concordia, esa paz, no deben olvidar la gente que fue gracias a una transición democrática en la cual Su Majestad Don Juan Carlos I fue actor protagonista e indispensable. Y España, como tal, como monarquía parlamentaria, ha sido muy bien vista ya por todo el mundo, y la prueba es que tú que has viajado en el extranjero, yo cuando he viajado, un español es muy bien acogido allá donde vaya. Eso son labores diplomáticas por supuesto, de un jefe de Estado. Y lo que tú dices, la monarquía parlamentaria nos ha dado 40 años de estabilidad, el periodo más prolongado de paz en nuestro país desde el siglo XIX, y es algo que debemos agradecer a la figura del rey Juan Carlos I y a quienes en aquel momento vieron que era necesario cerrar heridas como fueron el Partido Comunista, el Partido Socialista y los antiguos miembros del Movimiento Nacional. Así es, gente que eran políticos de aquel entonces, que eran hombres de Estado. Correcto. Hombres de Estado ante todo. Pues David, damos por finalizada esta entrevista, la tercera entrevista de mi canal, el editorial de Libre Pensador. Un placer que hayas accedido a que te entrevistara. Ha sido muy interesante charlar contigo y en este sitio tan bonito que animamos a los mallorquines que vengan aquí a conocer a Petra, que es poco desconocido, ¿verdad? Y este convento de San Bernardino. Muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado y, como siempre, despedir a mi amigo David Gil y ya sabéis, hasta la próxima entrevista el mes de octubre. Como siempre digo, desde Palma de Mallorca, hoy y siempre, ¡viva España!